Un oficio de Capredena, entregado a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, detalla 36 casos de jubilaciones de familiares de generales del Ejército por sobre el límite legal que establece Contraloría al respecto. Bueno, vamos a analizar este tema. Nos contactamos con el diputado PS, presidente de la Comisión Investigadora de Capredena, Leonardo Soto. Gracias por su tiempo y muy buenos días. Gracias, diputado. Buenos días, Macarena. Buenos días en el estudio. En primer lugar, aquí llama la atención, usted también lo ha declarado así, esto de que personas que están vinculadas con el alto mando puedan recibir pensiones que están por sobre el tope de lo legal. Yo sé que todavía esto está en pleno investigación, pero ¿qué sospecha tiene usted respecto de eso? Bueno, la verdad que hemos recibido este informe que ante una petición que ha hecho este diputado para ir preparando los antecedentes para el funcionamiento de la Comisión Investigadora. Y en este antecedente, que es muy preliminar y también muy acotado, porque solo se refiere a los funcionarios que trabajan en Capredena, que es el organismo que administra la previsión de las Fuerzas Armadas, pero no de las Fuerzas Armadas, claro, ni tampoco de FAMAE, ASMAR. Es un universo muy acotado. Ya hemos detectado bastantes inconsistencias que nos permiten instalar una línea de investigación clara respecto de funcionarios civiles, porque todos los que están en este informe son funcionarios civiles, que reciben pensiones sobre el tope que ha establecido la ley y la Contraloría General de la República, que son 60 UF, alrededor de 1.700.000 pesos. Y particularmente nos llama la atención la pensión que reciben dos personas que están vinculadas con generales del Ejército, del alto mando, y que tienen pensiones al doble y hasta el triple del tope legal que establece la Contraloría. Y sin duda nos hace abrigar claramente que hay un espacio ahí donde se puede haber influido y alterado la pensión que naturalmente le correspondería. ¿Diputado? Es muy claro este caso en el de la señora Forestier. Ella es una persona que ejercía en Capredena la función de kinesióloga, es decir, prestaba servicios de kinesiología, incluso parciales, y tenía un sueldo base de 80.000 pesos. Y resulta que termina jubilando con una pensión de 3 millones de pesos, vitalicia, y una pensión de 3 millones de pesos mensual y vitalicia. Y tendremos que ver en la comisión cómo es posible que se produzcan esta inconsistencia con este sueldo base. Pero desde ese punto de vista, de estas 36 pensiones que usted recibe, ¿cierto?, de este listado, que son solo funcionarios de Capredena, ¿todos o solo estos dos tienen algún vínculo con el alto mando del Ejército? Solo estos dos tienen un vínculo directamente con generales del alto mando. El resto son funcionarios que tienen pensiones de subido monto, que no aparecen suficientemente justificadas, pero no parentescos claros. Yo diría que el tema de los parentescos es un contexto que permite situar una pensión millonaria, que ciertamente tiene que ser investigado la evolución que tuvo la última remuneración de estas personas cuando les tocó ejercer y que probablemente influyó en la pensión que están recibiendo. Pero también hay otras situaciones, esta no es la única, y hemos visto que hay un universo importante de funcionarios, sobre todo civiles, que trabajan en el Ejército y en las Fuerzas Armadas en general, que tienen, por ejemplo, sueldos variables, que ellos se hacen su propio sueldo. Y la combinación de ese antecedente con el hecho de que jubilen con la última remuneración recibida, es una combinación, un cóctel que ciertamente incentiva que haya una manipulación del sistema para obtener un provecho indebido. Esa es una línea de investigación clara que está surgiendo en estos dos casos, más el caso de una señora que se llama Fresia Espinace, ¿sí?, que es auxiliar de enfermería y que tenía también un sueldo base inferior a 100.000 pesos y que termina con una pensión superior incluso la que recibía la señora Forestier, que era kinesióloga, más de 3 millones de pesos mensuales. Entonces ahí tenemos datos concretos de que hay línea de investigación que seguir adelante. Diputado, pero ¿el caso es igual o más grave a su juicio que lo que ocurrió en Gendarmería? Se lo pregunto tratando de hacer los paralelos correspondientes en dos irregularidades que se han visto dentro de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Orden. Y se lo pregunto en particular por digamos, los parentescos que surgen en este caso en particular respecto a la gente de Capredena y a la situación que en Gendarmería obedecía quizás a conceptos más
políticos, si es que uno quisiera hacer el análisis así, de aquellos que efectivamente superaban el tope legal establecido por Contraloría. A mí me parece que la situación producida en Gendarmería es igualmente grave, pero sería un error circunscribir cualquier investigación solo a Gendarmería en los 2 últimos años de este gobierno, como pretende la oposición. Yo creo que los problemas que tiene el sistema, que tienen las Fuerzas Armadas, es un problema sistémico, que abarca los problemas de Gendarmería, pero también de Carabineros y por supuesto de las ramas de las Fuerzas Armadas. Y por eso necesitamos hacer por primera vez en la historia una investigación a fondo y completa de todo lo que ocurre al interior de ese sistema previsional, donde muchas veces se ha dicho que impera una lógica de la familia militar. Y en una familia militar a veces se ayudan uno a otro. Y creo yo que es el momento, en democracia, de hacer una revisión profunda de todo este sistema y cómo funciona. Porque yo creo que los que defraudan este sistema, los que abusan de él, finalmente lo están destruyendo. Diputado, y para seguir vinculados con el tema de Gendarmería, antes de regresar allá a Capredena, es que han desvinculado a 30 jubilados, pero que eran recontratados. Le quiero preguntar qué le parece esa decisión, pero además pareciera que esta es una práctica que no se da solo en Gendarmería, sino también en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, cuando algún miembro de esta institución llega al término de su carrera por los años de servicio, pero luego se jubila, recibe una pensión, pero luego también es recontratado por la institución. ¿Qué opinión también tiene respecto de aquello? Sin duda tenemos indicios de que ello ocurre en Gendarmería y también en el resto de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto me parece que es inaceptable. Y todavía más inaceptable cuando uno empieza a ver, ya a seleccionar cuáles son las causas de jubilación. Porque uno pudiera pensar de que si alguien jubila por antigüedad, por años de servicio, eventualmente podría estar habilitado para trabajar nuevamente en la institución. No se ve bien, pero se podría. Pero hemos detectado algunos casos que estamos investigando de funcionarios que han jubilado, mira la curiosidad, por invalidez, es decir, por estar incapacitados para el trabajo y después son recontratados. Esa es una noticia que sin duda, digamos, vamos a dar a conocer la próxima semana cuando hayamos tenido todos los antecedentes sobre la mesa. Pero hay casos de ese tipo y sin duda hay una investigación amplia que hacer para poder detectar todas estas vulneraciones del sistema que finalmente pueden terminar destruyéndolo. Diputado, ¿quién calcula las pensiones de los funcionarios de Capredena? Capredena. ¿El mismo Capredena? ¿No es la subsecretaría? Ellos calculan la pensión que les correspondería, recogen todos los antecedentes y lo envían a la Subsecretaría de la Fuerza Armada. Ellos hacen una comprobación formal de los antecedentes y lo envían a Contraloría, la cual toma razón si en lo formal corresponde. Pero el problema está en los meses previos a que la persona se jubile, ya sea por antigüedad o por invalidez. Ahí se producen distintas alteraciones de las remuneraciones que reciben con el objeto de construirse una última remuneración mensual que es la base de la jubilación futura y que le permita tener estas pensiones millonarias que tienen escandalizado a todo el mundo. En esa fase previa es donde deberíamos tener una línea de investigación clara, porque ahí probablemente descubriríamos bastantes defraudaciones. Se lo pregunto porque es el propio vicepresidente ejecutivo de Capredena quien indica que hay que solicitar la información a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Y usted indicaba que ellos son también aquellos que revisan entonces un cálculo que se ha hecho para estas pensiones que son de por vida. Sí, en el caso de los servicios que no son Capredena, es correcta eso. El Ejército, la Armada, prepara sus antecedentes, lo envían a la Subsecretaría de la Fuerza Armada y ahí se determina el cálculo de la pensión. En el caso de Capredena, ellos mismos preparan los antecedentes y la Subsecretaría recopila, estudia y confirma. Pero yo diría que la fase donde existe manipulación del sistema ocurre antes de presentar los antecedentes. Ya sea cuando están preparando sus últimas remuneraciones y consiguen asignaciones y bonos que naturalmente no les corresponderían, o cuando, en el caso de las jubilaciones por invalidez, cuando se presentan los antecedentes a las comisiones respectivas. Diputado, solo para cerrar, pero el hecho de que se supere el límite legal establecido por Contraloría es una situación que ya se ve en distintas reparticiones y que puede obedecer sencillamente a los cálculos que hace Capredena de las pensiones que corresponden. Pero las decisiones respecto a los nombramientos, las contrataciones de determinadas personas, sobre todo en el caso de la propia Capredena, donde hay
funcionarios que están vinculados a los altos mandos, por ejemplo. ¿Podrían constituir algún otro tipo de delito, más allá de una irregularidad que pueda solucionar Contraloría? ¿Podrían constituir algún tipo de delito como una suerte de fraude al fisco, por ejemplo, o de cierta articulación para defraudar al fisco? No, por cierto, aquí existe un delito que se llama fraude previsional, que tiene que ver con las personas que se coluden, superiores del servicio, alto mando, por ejemplo, y también subalternos, para alterar las bases de cálculo del sistema previsional, con una finalidad evidente, que es obtener un beneficio indebido, cuál sería una pensión de jubilación mensual como las que estamos conociendo. Y existe el marco legal y vamos a buscar en la comisión investigadora indagar a fondo en esta materia a objeto de poder verificar si ha existido una cierta colusión entre altos mandos y subalternos que defraude el sistema. Porque la verdadera manera de defender un sistema es persiguiendo los abusos y las injusticias que se pueden producir. Y aquí pareciera que hay indicios de ello. Bien, pues diputado, muchísimas gracias por compartir esta conversación con CNN Chile. Vamos a seguir muy atentos, por supuesto, al desarrollo de la indagatoria que puedan realizar ahí en la Cámara y los antecedentes que puedan recaudar. Gracias, diputado. Bueno, gracias a ustedes, que tengan un buen día. Igualmente.